Me presento, mi nombre es Federico Moll, soy director del área de Analytics en Ecolatina. Para los que no conozcan el área, somos un área que está pensada para entender la demanda. Estamos muy focalizados en los hogares, en la dinámica de consumo, de ingresos. Intentamos predecirla, intentamos entenderla. Y la idea de hoy es tomarnos unos 20 minutos para tomar todo lo que dijo Fede, o lo que probablemente haya dicho Fede, y tratar de responder la siguiente pregunta. ¿Qué hacen los hogares en un contexto, en una economía tan disfuncional como la que estamos ahora? ¿Qué decisiones toma? ¿Cuáles son las estrategias que se ponen a disposición para pasarlo lo mejor posible? Hablar de los hogares en 2023, de qué fue lo que vivieron durante estos últimos meses, es en un principio hablar de inflación. La inflación es el principal problema de los hogares argentinos. Y más allá de que no vamos a profundizar en causas y consecuencias de la inflación, sí me interesa remarcar la idea de que la inflación que estamos viviendo hoy es una aceleración inflacionaria que no fue esperada. Si se fijan, la línea negra marca la inflación mensual de los últimos meses y la verde que va saliendo de cada puntito es la expectativa de inflación que teníamos en cada uno de esos meses. A principio de año hablábamos de una expectativa de inflación del orden de los 3 dígitos, de 6% estabilizado. Y esto lo hablábamos nosotros, el resto de las consultoras y buena parte de los agentes económicos. Probablemente hay alguno de ustedes que diga, no, yo sabía que esto iba a pasar. Pásennos el número y charlamos. Esta aceleración inflacionaria fue particularmente fuerte en alimentos y bebidas, sobreindexó. Y alimentos y bebidas es la pata de consumo más relevante de los hogares de menores ingresos. Siempre que hay una aceleración inflacionaria, y especialmente cuando esta aceleración inflacionaria es no esperada, hay repercusiones en términos del poder de compra de los ingresos. Ninguna fuente de ingresos en Argentina logró compensar la aceleración inflacionaria. De enero a julio, la inflación acumuló un incremento, o la inflación fue del 60%. Fíjense lo que crecieron los salarios no registrados. Fíjense lo que creció la UH, las jubilaciones. Muy lejos. Solo porque julio y junio tuvieron inflaciones levemente por debajo de lo esperado, es que las paritarias lograron compensar y no atrasarse tanto respecto a los precios. Obviamente, si ninguna fuente de ingreso crece a la par de los precios, lo que tenemos como conclusión es una caída significativa del poder de compra de los hogares. ¿Cómo lo medimos? Bueno, tenemos un indicador propio, es un indicador, lo llamamos indicador de ingreso disponible, y toma todas las fuentes de ingreso y trata de calcular la capacidad de compra de los hogares. ¿Cómo se movió? Bueno, el gráfico que tienen a su izquierda marca las idas y vueltas de esta economía tan disfuncional, una caída muy significativa en los últimos años, piso durante la cuarentena, muchos hogares sin ingresos, recuperación 2022, fines de 2022, principios de 2023 no estábamos, perdón, fines de 2021, principios de 2022 no estábamos tan mal, ya para 2023 empezamos a ver una desaceleración o una caída bastante marcada. Hoy tenemos un poder de compra, un hogar promedio en Argentina tiene un poder de compra muy similar al de la inmediata post-cuarentena. Estamos hablando de fines de 2020. Ese es el poder de compra que tenemos hoy. No es casualidad que la mejor estimación que tengamos de los niveles de pobreza nos marquen ratios muy similares al peor momento de la cuarentena. ¿Sí? Hoy no estamos tan lejos en términos de... Mentira, esto es a julio. Hoy estamos peor que en el peor momento de la cuarentena, en términos de pobreza por lo menos. Ahora, la pregunta que tratamos de responder es ¿qué hacen los hogares en un contexto como este? Ok, el poder de compra cae fuerte para todos. ¿Qué hacemos? Y lo que vamos a ver ahora son algunas estrategias / comportamientos, en algunos casos transversales a toda la pirámide socioeconómica, en algunos más focalizados. Entonces pongámonos en el lugar de la clase media. Por lejos, la clase económica más alta de Argentina, o más alta en términos de cantidad de personas. Lo primero que vemos está centrado en el mercado laboral. Una vez cada 3 meses salen datos de desempleo, una vez cada 3 meses decimos, che, qué bajo que está el nivel de desempleo. No sé si lo escuchan, pero el presidente de la Nación habla mucho sobre esto. Es la principal bandera que tiene, el mercado laboral, la creación de puestos de trabajo. Y es cierto, se han creado muchos puestos de trabajo, de hecho la tasa de actividad, que es básicamente el porcentaje de personas que trabaja o quiere trabajar, ha crecido sistemáticamente en los últimos años a medida que el salario del sector formal y no formal ha ido cayendo. Esto en economía se llama
efecto trabajador adicional, que básicamente refiere a una situación en la cual con una fuente de ingresos ya no hacemos nada en el hogar. Nos tapa la pobreza. Obligadamente, otros integrantes del hogar, que no es el jefe de familia, tiene que salir a buscar trabajo. ¿Y dónde lo vemos particularmente? En las mujeres. Las mujeres han mostrado un crecimiento, buena parte, por no decir la totalidad, del empleo creado durante los últimos años está centrado en la mujer. La tasa de desempleo de las mujeres pasó del 12 al 7-8%. La tasa de empleo pasó del 43 al 48, es un montón. Para un periodo de tiempo tan acotado es un montón. Y esto debería ser un dato positivo, alentador, la mujer siendo parte del mercado laboral en un terreno de igualdad. Hay una parte de lo que dije que no es cierto. La mujer entra al mercado laboral, pero ya no en un terreno de igualdad. ¿Por qué? Porque lo que vemos es un nivel de empleo no registrado muy alto, especialmente en mujeres. Todos los puestos que se han creado son puestos de trabajo asalariados no formales, de muy baja calidad. Y esto es particularmente problemático. Sí, la mujer sale al mercado laboral para sostener los niveles de ingreso del hogar. Compensa la caída del salario registrado, si se quiere, del jefe de familia. Pero a costa de salir a trabajar en un puesto muy poco remunerado y de muy baja calidad. Fíjense que no solo aumenta la cantidad de personas del hogar que sale a trabajar, sino que el que trabaja más que antes. El porcentaje de sobreempleo crece. El porcentaje de personas que dice estar trabajando más de 40 horas semanales. ¿Por qué decimos que es una dinámica especialmente de clase media? Porque los datos nos muestran exactamente eso. Si nosotros dividimos la muestra que tenemos en niveles socioeconómicos, vemos que la cantidad de empleados del ABC1 no crece, la cantidad de empleados del D2C no crece y del C2 tampoco. O sea, estamos hablando de clase alta, clase media alta, clase baja. Apenas crece algo la clase media baja, pero buena parte, por no decir la totalidad del empleo creado, está centrado en la clase media. ¿Sí? Trabajan más que antes. La clase media está trabajando más que nunca. ¿Para qué? ¿Comprar un auto? No. ¿Cambiar la casa? ¿Viajar afuera? No, nada de todo eso. Lo está haciendo solo para mantener los niveles de pobreza en los mismos niveles que antes. O sea, para sostener la pobreza, para que no aumente. Fíjense que si nosotros dividimos nuevamente la muestra en niveles socioeconómicos, lo que vemos son tasas de pobreza que no crecen ni en el C3, apenas crecen en el D1 y sí crecen un montón en el D2C. Todo el crecimiento de la pobreza de los últimos meses estuvo concentrado en la clase baja. Nosotros definimos niveles socioeconómicos no a partir de los ingresos, sino a partir de un montón de variables más profundas, como tiene que ver con el nivel educativo, el tipo de empleo, la forma que toma el hogar en términos demográficos, etarios y varios etcétera. Entonces, la clase baja concentra buena parte del crecimiento de la pobreza, la clase media, a costa de trabajar mucho más que antes, logra zafar. Guillermo hablará un poco del sentir de todo esto, pero yo lo miro de algo de lejos y digo, debe ser frustrante tener que trabajar mucho más simplemente para que la pobreza no nos coma. ¿Qué otra dinámica vemos en la clase media o qué otra estrategia? El retardo de la independencia de los jóvenes. Si agarramos jóvenes de 18 a 30 años que se van a vivir solos, son cada vez menos. Los que lo hacen en situación de inquilinos y no de dueños. Yo tengo hijos chicos, espero que esto cambie rápidamente. Pasemos a la clase baja. No, perdón, pasemos a la clase alta. Los niveles de desendeudamiento que estamos viendo hoy son agresivos, son muy, muy marcados. Si uno agarra un manual de economía, debería hipotetizar que en un contexto de caída de los ingresos como el que estamos viendo hoy, los niveles de endeudamiento deberían aumentar. Para eso está el mercado de crédito, para suavizar el consumo intertemporalmente. Esa es la idea. Bueno, en Argentina eso no sucede. El nivel de endeudamiento cae de forma muy marcada, básicamente porque no hay oferta de crédito. Compramos la mitad de los autos que comprábamos hace algunos años.
Crédito hipotecario no existe. Yo estoy construyendo, me pongo en autorreferencial, estoy construyendo, me endeudé a 20 años, conseguí un crédito hipotecario, me endeudé a 20 años y conseguí comprar las aberturas, las ventanas, nada más. No hay límites en las tarjetas de crédito que sean más o menos relevantes. Vuelvo a ponerme autorreferencial. Me llegó una tarjeta Black espectacular del banco que me habilita a almorzar con el Papa en el aeropuerto, pero no me habilita a comprar una heladera de 2 puertas. No tengo límite para eso. Entonces, los niveles de consumo con tarjeta de crédito son acotados. No hay incentivos a la oferta de crédito. Y otra dinámica que estamos viendo tiene que ver con la discrepancia que se va armando entre ingresos y consumo. Nosotros traqueamos el nivel de consumo de los hogares y ese nivel de consumo está creciendo sistemáticamente por encima del ingreso disponible. No hay un endeudamiento que funcione de buffer. ¿Qué está funcionando de buffer? Si los ingresos crecen sistemáticamente por encima del consumo, lo que está reduciéndose es el ahorro. Nosotros estimamos que un hogar promedio en Argentina tiene ingresos más o menos en el orden de los 400.000 pesos por mes. Seamos poco realistas. Supongamos que si contraen su consumo todo lo posible, llegan a ahorrar 100.000. Siendo poco realistas, 100.000. Llegan a fin de mes, no gastaron en nada, no salgamos, no hagamos esto. Llega a fin de mes y lo cambian por $150, que es una centésima parte de un auto, una milésima parte de una casa. No voy a contraer mi consumo todo lo posible y sufrir más de lo que debería para comprar una milésima parte de una casa. No tiene ningún sentido. Los precios relativos desincentivan el ahorro de forma muy marcada. De hecho, nuestra estimación de ahorro, que en términos normales, Argentina hace muchos años que no pasa por un periodo de normalidad, pero debería andar en el orden del 20-25%, hoy llega a 5-0. Algunos hogares podrán ahorrar más, otros menos, pero los niveles de ahorro son muy, muy cercanos a cero. Pasemos a la clase baja. ¿Qué hace la clase baja? Ya sabemos que la pobreza aumentó en la clase baja. Pero ¿qué estrategias tiene para hacer rendir el peso todo lo posible? En primer lugar, racionalizar todo lo posible el proceso de compras. Esto implica, pónganse en el lugar de un hogar que realmente puede o no llegar, no a fin de mes, a fin del día con un plato de comida en la mesa, en la medida que tome buenas decisiones a la hora de consumir. En un contexto en el cual el nivel de dispersión de precios es altísimo y que con un paquete de fideos te puede salir 30, 40, 50% más barato o más caro dependiendo el retailer en el que te encuentres. Ni hablar de comercios de cercanía o canal tradicional. Hacer rendir el peso en ese tipo de situaciones es importantísimo y por eso vemos que sobreindexa el recorrer supermercados y comercios buscando el mejor precio, lo cual suma estrés. No es fácil vestirse de Lita de Lázaro y salir a buscar precios en un contexto como este. De hecho, piensen, ustedes no están en la clase socioeconómica más baja, piensen en cuál es su estrategia. ¿Se ponen a ver cada uno de los precios o van al supermercado y meten en el changuito porque tomar una decisión óptima de consumo es imposible? Yo estoy ahí. ¿Qué otra dinámica vemos? Bueno, a partir de encuestas realizadas por la gente de ShopUp, lo que vemos es que el endeudamiento en la clase baja está creciendo. Yo les acabo de decir que el endeudamiento es bajo, lo cual es cierto. El endeudamiento formal es bajo, pero el endeudamiento entre familias, que en el agregado implica cero, se está viendo como una estrategia cada vez más relevante. Cada vez más los hogares de bajos recursos piden prestado a familiares y amigos para llegar a fin de mes. No piden prestado, no es que recurren al endeudamiento informal para, de vuelta, mejorar la casa, cambiar el auto, viajar, que tampoco es muy loable que digamos, pero bueno, están recurriendo al endeudamiento básicamente para pagar deuda vieja o para sostener gasto corriente, nada más. Para cubrir alimentos, medicina, tal vez el sistema de salud, el alquiler, para sostener el nivel de vida, no mucho más que eso. ¿Y qué otra cosa están haciendo? Bueno, obviamente reducir los niveles de consumo en todo lo que no sea alimentos. Reducen los niveles de consumo en entretenimientos, salidas, en vestimenta, en servicios privados. Todavía no es un porcentaje muy significativo los hogares que están declarando reducir el consumo de alimentos, pero
La soga va llegando al cuello. Todas estas estrategias que se van poniendo a disposición en las distintas clases sociales tienen el objetivo de no resignar consumo. Como vimos, el consumo agregado de los hogares no estaba cayendo de forma muy marcada, estaba cayendo en torno al 2%. El consumo masivo medido por Sentia tampoco está cayendo, tampoco se está derrumbando como uno esperaría en un contexto tan complejo como este. Ahora bien, todo lo que les mostré hasta ahora es hasta julio. Sabemos que en agosto hubo un shock, sabemos que en agosto hubo un salto cambiario en el mercado oficial y también en el paralelo, y que eso tuvo un correlato en precios. Nos enteramos ayer el número final. Traqueamos cerca de 90.000 precios de bienes de consumo masivo. Cada burbujita que ven ahí es la variación que hubo en solamente 10 días. El jueves y viernes previo a las PASO y una semana después, 22 de agosto. En solo 10 días, el aumento promedio de precios en el consumo masivo fue del orden del 11% y el 70% de los precios se movió. En condiciones de inflación del 2%, más o menos el 30% de los precios de bienes de consumo masivo se mueve en un mes. Acá se movió el 70% en 11 días. Si lo llevamos a la totalidad del mes, casi el 100% de los precios se movió. No lo habíamos visto nunca eso, por lo menos desde 1991. Y obviamente sobreindexó también en alimentos y bebidas. La inflación más alta de los últimos 30 años sobreindexó en alimentos y bebidas, lo conocimos ayer, este dato no está actualizado. El gobierno dijo, no hay ningún problema, hay un salto cambiario, pero no se hagan drama porque tenemos el programa de fortalecimiento de la actividad económica y del ingreso, les ahorro toda la lectura, es básicamente un par de bonos y congelamiento de precios, que no va a compensar la aceleración inflacionaria. Lo que ven en la columna gris es básicamente todo lo que pierde el ingreso disponible por la aceleración inflacionaria. Lo verde son todos los microplanes y bonitos que hay. Obviamente no compensa en ninguno de los sectores socioeconómicos. Los más golpeados sería la clase alta. Todos vamos a estar peor entre agosto y diciembre. Pero si nosotros agarramos nuestro indicador de ingreso o la proyección de ingreso disponible de acá a fin de año que teníamos previo al salto cambiario y la que tenemos ahora, vemos una caída muy marcada y generalizada. Noviembre y diciembre van a ser meses muy complejos. Pero septiembre y octubre, para algunas clases sociales, clase media baja y clase baja, no estarían mejor de lo que iban a estar previo al salto cambiario y al plan que dispuso el gobierno. O sea, a la hora de ir a votar, no van a ir a votar tan mal. ¿Qué pesa más si ese peso extra que circunstancialmente tienen en el bolsillo o el ambiente caótico en el que vivimos? No lo sé. Se lo tiro a Lucas. Pero a la hora de votar, el gobierno dispuso de un plan cuyo mayor impacto va a estar puesto en septiembre y octubre y va a tener un efecto mucho más marcado en las clases medias y bajas. Para adelante, difícil ser optimista. Nuestra mejor estimación es que el ingreso disponible va a caer a niveles tan bajos como los que teníamos en el peor momento de la cuarentena. Y los niveles de consumo también caerían, no al mínimo local, no al mínimo de los últimos años, pero tampoco tan lejos. Yo no soy tan valiente como Fede, no me voy a poner a hablar de 2024. A medida que vayan transcurriendo los meses vamos a ir haciendo un foco mucho más claramente en la dinámica de 2024. 2023 ya es bastante desafiante como para no sacar la cabeza para arriba. En términos de lo que esperamos de forma más cualitativa, más allá del resumen, bueno, esperamos un cierre de año en el cual la inteligencia de mercado, especialmente pensando en las empresas de consumo, va a ser clave. Más allá de que todos los meses van a ser complejos, algunos serán más complejos que otros, en algunas clases socioeconómicas particularmente. Pensar en qué activar, qué no, cómo decidir precios en un contexto como este requiere de muy buen ojo, de muy buena mano. Tomar decisiones óptimas es imposible, si ni lo intenten, pero algunas reglas heurísticas que puedan llegar a acercarnos a ese óptimo deberían ser muy bien valoradas. Hasta acá llego. Entiendo que no hay un espacio de preguntas. Muchas gracias por el tiempo y hasta luego.